No, primero, gracias a través de Roberto, gracias a todas y a todos por estar acá. Entiendo que dando las gracias a Roberto, estamos dando las gracias al dueño de casa y a todos ustedes que están aquí una tarde acalorada. A Gastón, que lo veo siempre en terreno y nos juntamos y nos vemos acá. A nuestro moderador, animador, locutor, que también nos ha tocado varias veces. Así que gusto verlos de nuevo. Yo, a diferencia tuya, pero creo que hay harta gente. Yo que he estado recorriendo Chile permanentemente, hace 2 años he dado, calculábamos la vez pasada, 3 vueltas completas de Iquique a Punta Arenas. Esta es la 4ª gira por todo Chile. Es fabuloso. Yo soy convencido que no se requieren millones de personas para fundar un cambio. Se requieren convencidas y convencidos. Eso vale mucho más. Incluso el movimiento estudiantil lo demuestra. El movimiento estudiantil no partió con 1 millón de personas. Tiene unos pocos, lúcidos. En 2009, en la campaña presidencial, no éramos 1,5 millones, fueron los votos que tuvimos. Éramos 4. 4 y fuimos sumando. Muy breve, porque la idea es un diálogo, escucharlas a ustedes, aprender de ustedes, empaparnos de lo que de su visión, porque nuestro recorrido con Pedro, que es vicepresidente del movimiento que está acá, y Luis Jara, que es presidente regional, lo que más nos ha impactado junto a todos es cómo el trabajo, como el terreno va descubriendo que las políticas públicas no son del todo progresistas si es que no están acorde a los territorios. Un ejemplo, en San Bernardo, tierra de Roberto, en San Bernardo, en un liceo municipal, aquí estás tú, de San Bernardo. ¿Cómo se llama el liceo? El liceo A127. A127. Era un ejemplo concreto. Suena bien la educación pública y meterle plata, ¿no es cierto? Es nuestro compromiso. ¿Qué inventó el gobierno? No era mala idea del papel, pero era muy mal aplicada. Les dijo, vamos a hacer liceos de excelencia. O sea, vamos a darle más plata a los alumnos de los liceos que tengan buenas notas. No suena mal, ¿eh? Pues bien, en el liceo A127 está aplicada la política. ¿Qué pasó? Dividieron el colegio en 2 para poner un muro, los buenos alumnos en un lado de la comuna y los alumnos menos buenos en otro lado. ¿Quién le queda a los malos alumnos? La autoestima por el suelo. Una idea que el papel en la moneda no era tonta la idea, oye, metamos los recursos a los que les va bien para que les vaya mejor. Sí, claro, pero es discriminatorio, segrega. Y finalmente, San Bernardo, ahí aprendimos una idea del gobierno, no es nuestra. Yo miraba, no la encontraba tan tonta, era un gran error como política. Por eso estos diálogos son tan importantes. Porque ahí la ficha de protección social empieza a descubrir que empieza a fallar el terreno. Cantidad de preguntas que aparecen que gente pobre que emerge, hogares pobres que emergen, necesitamos esconder el refrigerador, porque si tengo un refrigerador los puntajes suben, etc. Entonces uno va descubriendo que la idea que los líderes inventan, cuando se aplican, terminan mal. Hice una ley yo hace 3-4 años sobre DICOM. Y era la ley más exitosa que hice. Que era una ley que proponía no cobrar por aclarar. Porque escuchando, se van a reír, pero en un kiosco, en Nogales, que es una comuna rural, en la 5ª región, un tipo me dice, mira, vendía dulce en el kiosco. Dice, mira mi problema, dice, yo estoy en DICOM porque no pagué la deuda. Pero quiero pagarla, porque tengo un comercio. Pero como estoy en DICOM, no puedo pedir plata para prestar en el banco, porque estoy en DICOM, entonces no puedo pagar la deuda, sigo en DICOM. Dice, mira, pero peor aún, tampoco puedo tener pega, porque como estoy en DICOM, no me dan plata. Mira, el tipo conta. Voy, camino unas cuadras, así fuera. Otro kiosquero me dice, yo pagué, y aclaré mi deuda, esto es en 2006. Pagué la deuda en DICOM, me dice el tipo. Una mujer me acuerdo. Me dice, yo pagué la deuda, pero sigo en DICOM. Porque hasta hace poco en Chile, una vez que tú pagabas la deuda, tenías que volver a pagar para salir del DICOM. Bueno, a mí se me ocurrió una pequeña idea. Prohibir el cobro por aclaración. Me demoré 6 meses. El ministro de Hacienda anterior no me miraba con odio. Lo terminé diciendo que iba a cero y terminamos, y hoy día en Chile es gratuita la aclaración por cobro. Es un ejemplo hiper sencillo, pero afecta a 3 millones de mujeres y hombres que están en DICOM. Y de los 3 millones de deudores, ¿saben ustedes cuántos son los que delinquen? O sea, que piden plata prestada sabiendo que no la pueden pagar y que estafan a los bancos, el 2%. O sea, el 98% de las personas que están en DICOM es gente que le falló un cheque, que le falló un sueldo, que hay un problema de flujo, que no lo pudo pagar, pero no hay mala voluntad. No todos los deudores son delincuentes. Yo he estado en DICOM, no soy delincuente. Muchos estamos en DICOM y no es delincuente porque pensaste que ibas a poder y no pudiste. Eso no es un delincuente. Sin embargo, en Chile estar en DICOM es
ser tratado como un delincuente, pero no te dan pega. Me alegro que ayer, hoy día, la Cámara de Diputados ha aprobado una ley por fin. Sobre otra cosa. Es otra materia distinta a la que yo les propongo. Entonces, esta es la razón por la cual estos diálogos yo los valoro muchísimo y hablar breve para poder escucharlos. ¿Cuál es nuestra visión del hombre y del ser humano en las 4 grandes carpetas con las que con Gastón y esperamos convencer a Roberto, con todos los que nos acompañan, queremos para Chile? Primero, un diagnóstico. El 80% de los chilenos ganan menos de 400 lucas al mes. Menos del 70% gana menos de 350 lucas. El 50% de los chilenos ganan menos de 200 lucas. En Chile hay mala suerte. Se trabaja harto, se produce poco, se trabaja con poco valor agregado y se gana mal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos en Chile es en la firme, producimos y exportamos ¿qué cosa? Materias primas. En Chile nos exportamos profesores, nos exportamos inteligencia, los chilenos nos exportamos televisores, nos exportamos computadores, exportamos cobre. Y las materias primas, ¿qué empleo generan? La pesca, la madera. No una buena pega, porque cortar madera es una pega de no mucha capacitación. ¿Me explico, no? ¿Qué estamos proponiendo? Que avancemos hacia un modelo de desarrollo distinto. Otros países, igual a nosotros, Nueva Zelanda, también son países de los recursos naturales. ¿Qué hicieron? El Estado le metió mucha plata a la investigación y a la educación. Porque lo que está demostrado es que mientras más jóvenes, más mujeres y hombres están educados, las sociedades son mejores, son más justas. ¿Qué problema tenemos en Chile? Que la educación, como todos sabemos, la universitaria es toda pagada, no existe la pública y gratuita. Los republicanos, todos pagados. Las famosas universidades públicas se pagan, la Chile, la católica, se pagan. ¿Qué pasa con los colegios secundarios? Los liceos tienen poca plata por alumno. Los particulares subvencionados, a los cuales el grueso de los chilenos arranca, cobran. Se comportan como privados porque no se les puede exigir que se porten bien. En Puente Alto, siempre recuerdo el Sembrador, el colegio muy práctico. Hay miles de ejemplos, pero el que se me viene a la mente. Los papás ponían 10 lucas, el Estado ponía 55 lucas. No habían tazas de baño, hay cacas de ratones, y eran no pocos alumnos, plata había. ¿Qué hacía el sostenedor? Voy a decir elegantemente, no ponía toda la plata en la educación. ¿Me explico? Lucraba con una plata que era pública, porque si tú educas 65.000 pesos, 10 lucas son de los papás, pero 55 son del Estado. Tenemos derecho todos los chilenos a decir a él, si ese es el Estado de todos nosotros, ¿cómo educa usted? Entonces, el primer problema es la educación. ¿Cómo la financiamos? Que es lo que usted me tenemos que discutir. ¿Cómo se financia todo esto? Nosotros proponemos una reforma tributaria. ¿Qué es una reforma tributaria? Son los impuestos. En Chile los chilenos pagamos 2 tipos de impuestos. Los directos y los indirectos. Usted en su casa cuando va a comprar, paga impuestos. ¿Cuál es? El IVA, del 19%. Vale decir, usted paga mucho impuesto. Porque si con 100.000 pesos vive al mes, ¿cuánto pagó de impuestos? Si el 19%. 19.000 pesos. Por 19.000 pesos no pagaste el pan, pagaste un impuesto indirecto, ¿no es cierto? La mitad de lo que recauda Chile, casi la mitad, 40 y tantos %, para financiar el alumbrado público, los carabineros, ¿con qué se paga? Con los impuestos. ¿Quién paga más impuestos en Chile? Proporcionalmente pagan más tú que los millonarios. ¿Por qué un millonario no se gasta 100 millones de pesos al mes en pan? Un hogar pobre se gasta todo en comida y en transporte. Por tanto, todo le paga el 19%. Un rico, ¿cuánto gasta en pan? 1 millón de pesos al mes. Lo cual no paga lo mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué proponemos? Una reforma que permita recaudar más, pero recaudar más pidiendo a los que tienen más. Tercero, voy a ir cerrando para no alargarme mucho, proponemos además, y es una discusión muy de fondo, es una reforma que yo sé que aquí no va a ser lo más popular, pero a nosotros es importante. Es una reforma al sistema, las reglas de convivencia democrática. Que usted cuando elija a alguien le cumpla, y si no le cumple, usted lo puede castigar. Y el problema que usted tiene con los concejales, que tienen con los alcaldes, que tienen con los diputados, que usted vota para cómo que votan por ustedes y después no vuelven, ¿no es cierto? ¿Cómo los castigan? Tienen que esperar 4 años. Durante esos 4 años le prometieron alcantarillado, seguridad pública, no volvió nunca más nadie. Aquí mismo me explicaban cómo demográficamente no son muchos y no todos votan acá, para el alcalde no es relevante este sector. Eso no es normal. ¿Cómo va a ser normal que un sector esté abandonado porque no es rentable electoralmente? Proponemos un sistema, una reforma política. Y eso yo sé que les cae mal a muchas y a muchos.
Ay, ¿por qué hablan de política? Porque afecta directamente su vida. El Transantiago, ¿quién lo hizo? ¿Un extraterrestre? No, lo hicieron políticos. ¿Y ustedes pudieron castigar a esos políticos? No. ¿Saben cuánto cuesta el Transantiago al fisco mensualmente? A mí me tocó votar esa ley como diputado y me costó mucho. Y lo hice por lealtad al gobierno, pero me costó mucho. Tuve que votar un subsidio de $50 millones mensuales al transporte público de Santiago por un error que cometió Lagos. Repito, $50 millones mensuales por un error de política pública. Esos $50 millones no iban para usted, iban para las empresas privadas que ofrecen el Transantiago. Hubo sanción política y no la hubo. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de reformas políticas, hablamos de eso. Y por último, y aquí termino, Roberto, nosotros tenemos una visión distinta al resto de los movimientos, y por eso es que yo hice mi propia ruptura en 2009 con la concertación. ¿Y por qué no estamos de acuerdo en este movimiento, ni con la concertación ni con la alianza? Nosotros consideramos que Chile es un país precario, vulnerable. La pobreza en Chile se mide muy mal. Por lo que decíamos al principio, que los incentivos son perversos. Que crecen y que esconder el refrigerador, esconder el televisor, esconder todo lo que tiene para poder seguir teniendo subsidios. Además te humillan porque, que no eres suficientemente pobre. Sí, pero tengo 3 hijos, porque tienes pega, ya no eres pobre. Pero con 3 hijos, cualquiera sabe que el transporte, el colegio, en fin. ¿Qué hemos dicho? Queremos revisar las líneas con que se mide la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza en Chile? ¿Ustedes saben cómo se define técnicamente un pobre en Chile? ¿Qué es lo que hace alguien que es pobre y deja de ser pobre? Es una línea de corte, que se llama, que quiere decir que alguien que gana menos de 62.000 pesos es pobre. ¿Vale decir que alguien que gana 63 no es pobre? Alguien que gana 70 lucas no es pobre, 75 lucas no es pobre, 80 lucas no es pobre. Ustedes saben mejor que yo, que con 100 lucas cuesta mucho vivir. Esa cifra del año 88, 89, cuando un grupo político dijeron, ¿cómo medimos la pobreza? 62.000 pesos, el que gana más deja de ser pobre. Han pasado, corrígeme Gastón, 23 años, 22 años del 89, 23 años. En 23 años, ¿cómo creció Santiago? Puente Alto, corríjanme, habían 200.000 habitantes, hoy día creo que hay 700.000. En 20 años. ¿Cuánto costaba moverse de Puente Alto a Santiago Centro? X. Hoy día es 4 veces. La ciudad es más grande, porque hubo 2 guerras de petróleo, no sé si se acuerdan de Irak. Hay un problema en el mundo con el petróleo, y entonces nosotros hemos hecho el ejercicio como partido. ¿Cómo se mide la pobreza según nosotros? Fíjate, técnicamente, simplemente. Ya no son 62.000 pesos. Simplemente guardando los mismos criterios del año 89, te da 104.000 pesos. Que tampoco está bien. ¿Cuántos pobres hay en Chile según la prensa? Ustedes han leído, ¿no? Se supone que en Chile hay solamente 15% pobreza. Claro, con 62.000 pesos. Si lo hacemos en 104.000 pesos, ¿sabe cuánto da? 30% pobreza. Es harto distinto el país que reconocemos. Si hay 30% de mujeres y hombres en la pobreza, y 15%, ¿no? Son distintas las medidas. Y eso es un poco lo que pasó con el terremoto. Pero el terremoto se cayeron, fue terrible, pero también desnudó algo que pocos querían reconocer, que era un país muy pobre. Concepción, cuando se empezó a caer Talca, Concepción, descubrimos que, wow, para algunos, no para nosotros, pero para algunos era increíble lo pobre que era. ¿Quién te dijo que en Dichato, no sé si ustedes vieron en la prensa, que alguna vez estuvieron bien? Dichato llevan antes del terremoto muy mal. Después del terremoto aún peor. Entonces lo que proponemos es eso, es mucho más radical porque no estamos de acuerdo con este pacto de los políticos convencionales de decirnos, no si ya superamos la pobreza. No es cierto. Seguimos siendo una sociedad muy vulnerable. Porque aún una mujer que gana un buen sueldo, supongamos de 800.000 pesos mensuales, si tiene 3 hijos, ¿cuánto le cuesta la universidad? Promedio, Pedro, 150 lucas, la más barata, hasta 500.000 pesos. La pregunta es cómo educan mensualmente 3 hijos en la universidad. ¿Cómo se hace? Y gana un buen sueldo, 800 lucas. No calza nomás. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron para que se pudiera? La trampa que hicieron fue decirle, usted vaya al banco. Crédito. Dije, no le alcanza. Vaya al banco, ahí la van a atender como princesa. No se preocupe. Pequeño detalle. Usted va a pagar el doble por los intereses. No le gustan los bancos, existe algo que se llama la multitienda. También la Polar presta. Pues eso fue. Empezaron los bancos prestando plata y después dijeron, no te gusta. También te presta Ripley. ¿Te gusta Falabella? ¿Te gusta la Polar o te gusta Preste? Entonces ahora el Jumbo ofrece crédito, las multitiendas ofrecen crédito, todo el mundo presta plata. ¿Por qué? Porque se trató de decirle a los chilenos más pobres, no se preocupen, aunque los sueldos no alcancen, porque están malos los sueldos, los bancos les van a resolver el problema. Y muchos chilenos
Cayeron los bancos porque lo necesitaban, porque fue una esperanza. Pero como no se reguló, hay gente a la que se le aplicaron tasas de interés indecentes. Y una persona que compraba algo en 100.000 pesos terminaba pagando 5 millones de pesos. ¿Qué fue eso? ¿Fueron los bancos? No. Fue la falta de coraje de regular eso. Y por eso es que nosotros ya no poco venimos proponiendo regular a los bancos y al retail. Por suerte y para desgracia también, la polar ayuda, porque ya todos estamos de acuerdo que había políticas inaceptables. El famoso caso, que cuenta, yo no lo vi en las noticias, de esta mujer que compró una plancha de... Una plancha. ¿Cómo era? La compró en 12 lucas y terminó pagando ¿cuánto? Eran 2 millones, era delirante. Y la pobre mujer había pagado, ¿eh? No es que eso era escondido, pagaba las cuotas. Había pagando, pero como iban repactando la deuda, se pagó a 100.000 pesos la plancha, después a 200 lucas, después como dejó de pagar, la repactaron igual, la castigó y terminó pagando 10, 15 o 20 veces lo que había comprado, que costaba 12.000 pesos la plancha. No sé si me explico, ¿no? Ese es más o menos la propuesta. Algo de coraje dentro del Estado de Derecho, este Estado de Derecho que no nos gusta como está, pero dentro de la democracia, dentro de las leyes que hay hoy día, las queremos cambiar, y por eso que vamos a ir a las elecciones del 2012 y el 2013. Por eso que las municipales vamos a proponer otra cosa. Y nos cuesta porque es aburrido, porque mucha gente desconfía, porque esto mismo se lo han dicho varios representados, y lo veo en sus ojos, en su mirada. Esto lo han escuchado en la tele, harta gente que supuestamente habla bien, dice lo mismo, ¿cómo le creerle? La única garantía que le queremos dar como equipo es que estamos acá una tarde de verano, mucho antes de las elecciones, falta mucho y estamos acá ahora. Y hemos estado, como nos muestran estas pequeñas diapositivas que hemos estado varias veces en la ventana, con este ánimo, no se nos haga eco de lo que está pasando, sobre todo de escuchar para aprender. Eso era, muchas gracias. Y ahora las escucho y los escucho.